¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles algo que, bueno, los conocedores, los mecánicos, los aficionados a la mecánica, saben de qué se trata. Obviamente, esta es una herramientita que hice yo cuando tenía 14 años. Es un extractor, bueno, eso ya se nota, pero es un extractor para los embragues centrífugos de los motores Minarelli. Muchos sacaban esos embragues. En el embrague hay dos roscas de 6 milímetros que entran en estos dos agujeros. Bueno, generalmente cuando no se tenía esta herramienta, lo que se hacía era, se atornillaba en el embrague el tornillo. Entonces la rosca pasante del tornillo hacía tope con la campana y lo escupía hacia afuera, dado que la punta del cigüeñal era cónica. Pero ¿qué pasaba? Doblaban la campana. Entonces, con esta herramientita se ponían los dos tornillos en el embrague centrífugo, que se utilizaban dos tornillos Allen de la tapa de la patada generalmente. Bueno, yo tenía un jueguito de tornillos Allen, porque bueno, la dureza de esos tornillos es superior a cualquier otra cosa. Entonces bueno, ya los tenía como que formaban parte de la herramientita. Entonces bueno, se ponía el embrague, obviamente este bulón de 3/8, que me acuerdo clarito porque era el único macho que tenía. Esto se volvía para atrás, se ponía en el embrague y se apretaba. Entonces esta punta cónica que intenté hacer, apretaba en la punta del cigüeñal y despacito iba sacando el embrague. Muy bien, tenemos la medida para el embrague centrífugo de los motores Minarelli, como dije, muy conocido en los Anelita. Qué hermosos motores, la verdad que estoy buscando para comprar alguno porque verdaderamente quiero armar uno y tenerlo ahí en el banco. Yo armé una bicimoto con un motor de esos, un motor Minarelli. Después los copió Gilera. Bueno, está la gran disputa de quién fue primero, si el huevo o la gallina, pero eran motores Minarelli que los diseñó y los mejoró el grande, una persona increíble para conocer y hablar y escuchar, como es Gustavo Morea, que bueno, es un ingeniero, no sé si recibido, pero es un ingeniero el tipo. Para mí que sí, no, la verdad no tengo ese dato, pero ideó el motor Minarelli de 4 tiempos. Es un dato que pocos conocen y verdaderamente lo hizo andar muy bien. Bueno, pero al margen, quería mostrarles esta herramientita elemental. Lo que pasa que bueno, cuando veo estas cosas me asombro de cómo me daba la imaginación a una edad tan chico, ¿no? Como para desarrollar esto. Bueno, ahora si lo tendría que hacer, obviamente lo hago más prolijo, redondeo las puntas, hago otro tipo de cuestiones. Pero la idea está, funcionaba muy bien. Es más, si lo tengo que utilizar, lo utilizo. Por ahí le soldaría una tuerca acá para que tenga más cuerpo. Pero la herramientita aguantaba muy bien la fuerza, dado que tampoco era que eso se clavaba demasiado, o sea, era para sacarlo en forma prolija. Como dije, lo que se hacía generalmente cuando no se tenía esta pieza, se apretaban en la rosca donde irían los bulones hasta que haga tope con la campana y se hacía escupir el volante hacia afuera. Después, bueno, estos otros dos agujeros era para extraer el engranaje primario. A veces pasaba que se clavaba, dado que eso bueno es flotante, gira loco, tiene un sistema de grampa que lo traba con unos segres y unas arandelas metálicas que tiene que estar bien regulado porque tiene tiraje eso. Y bueno, poniendo los tornillos ahí se lograba sacar en forma prolija también ese engranaje. Después me parece que también coincidía con el embrague centrífugo, estos dos agujeros, con el embrague centrífugo del motor Dadal.
Hace varios años que no armo un Dadal, entonces no me acuerdo, pero creo que era así la situación. Yo había hecho para los dos motores que más se trabajaba en aquel momento. Bueno, el motor Dadal giraba hacia adelante, el motor Minarelli tenía la particularidad que giraba hacia atrás, y bueno, mediante los engranajes, el engranaje primario, como tenía la salida del lado izquierdo, la salida de cadena del lado izquierdo, giraba para adelante, obviamente. Si uno se pasaba de avance, quedaba girando al revés, entonces cuando uno aceleraba la motito se iba para atrás. Así que bueno, eran todos detalles a tener en cuenta al momento de poner a punto esos motorcitos. Yo cuando armé la bicimoto, que bueno, tendrían que buscar en mis videos más viejos, cuando armé la bicimoto, bueno, retomando, tuve una llamada telefónica y tuve que cortar el video y más o menos me olvidé por dónde iba, pero estaba hablando de los motores Minarelli y los motores Dadal. Los motores Minarelli siempre me gustaron porque bueno, como dije, están diseñados y estudiados y ensayados por Gustavo Morea, que para mí es uno de los grandes. Cuando hice la bicimoto, el problema que tenía, creo que ahí es donde corté la conversación, es que tenía la salida de cadena a la izquierda y claro, la rosca del piñón, cuando yo utilicé medio piñón para soldarle la corona, ¿qué pasaba? Cuando yo aceleraba me la aflojaba. ¿Por qué? Porque tendría que haber estado del otro lado. Lo ideal hubiese sido poner un motor Dadal, un motor Yuki, que hubiese pasado. Cuando aceleraba, la corona se hubiese apretado. Entonces, me mandé una de chico, pero que bueno, si la tengo que hacer hoy en día, la hago de nuevo, que fue apretarla al mango, la corona y la base. Después voy a mostrar esas piezas porque las tengo. Y pasar un electrodo entre los rayos y hacerle una costura de soldadura. Bueno, anduvo hasta el día de hoy eso. Después, bueno, hice un viaje a Luján hace un par de años con la bicimoto y nada, la verdad que fue muy bien. El desafío mío era probar qué tan bien aguantaban las soldaduras que yo sabía hacer cuando tenía 14, 15, 16 años, y verdaderamente me llevó y me trajo. Bueno, hoy en día ya la bicimoto, el tanque, como estaba hecho con chapa negra y qué sé yo, el tanque de nafta que formaba parte del cuadro, se pudrió, le puse un bidoncito. Bueno, yo ya no peso lo mismo que pesaba cuando la hice. Bueno, las rueditas de rayo de la mountain bike rodado 24 no resistieron mucho, así que bueno, la fui desarmando y nada, quedó ahí. Y nada, quería conseguir otro motor Minarelli como para armar algo, pero ya no estoy para eso, no estoy para armar algo con un motor Minarelli. De hecho, el Proyecto X o el Patriota, como se le puede llamar, como lo bautizaron acá en el canal, un seguidor que siempre me comenta, lo bautizamos el Patriota porque arrancó el 25 de mayo, de vuelta. Ya tiene motor 125, o sea, no, yo ya no, con motorcitos chiquitos no me puedo mover. De hecho, bueno, siempre con los 6 cilindros de la Coupe Torino. Pero al margen de eso, encontré esta herramienta que fabriqué yo hace tantos años y quería mostrársela, y puede que hasta sea una solución para algún chico que está empezando y nada, no sepa cómo sacar el embrague o cómo sacar la canasta primaria en ese tipo de motorcitos. Les mando un saludo. Dije canasta primaria, quise decir engranaje primario. Les mando un saludo, espero que estén bien y bueno, nos vemos en el canal. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier sugerencia que esté a mi alcance responder, déjenmela en los comentarios. Les mando un saludo.